imaginaos hace 5 años. Imaginaos hace 5 años, pues las primeras empresas de fintech pues eran hijas huérfanas, ¿no? No pertenecían ni a la industria financiera, ni a la industria tecnológica, no se sabía muy bien qué pasaba con ellas, etcétera. Entonces, bueno, unos cuantos y literalmente unos cuantos colegas del sector fintech montaron la asociación y hoy, gracias al trabajo de mucha gente y gracias a las iniciativas que ha llevado la asociación hacia adelante durante los últimos 5 años, somos más de 170 asociados y tenemos 20 partners en nuestro haber que nos ayudan a desarrollar toda nuestra actividad. Cuento esto porque es importante conocer el apoyo que recibe la Asociación Española de Fintech e Insurtech por parte de la industria financiera y además de los organismos públicos que al final están dentro del Ministerio de Economía y que son la parte activa y la parte legal y regulatoria de nuestro core. Para poneros un ejemplo, aquellos que no nos conozcáis mucho, uno de los principales hitos del ecosistema fintech y de la asociación particularmente ha sido la aprobación, puesta en desarrollo y primera corte celebrada del Sandbox Regulatorio Español. La EFI desarrolló esta propuesta de ley en el 2017, la presentamos en el 2018 al Ministerio de Economía y ¿qué os voy a contar? ¿Cuántas veces fuimos a votar en el 2019? ¿Qué ha pasado en el 2020? Pandemia de por medio, COVID, confinamientos, en fin, momentos muy duros para todos y gracias al tesón y al trabajo de muchísima gente conseguimos que el Consejo de Ministros y el Congreso y las Cortes aprobaran el Sandbox en noviembre de 2020 y se celebra la primera corte en febrero de 2021. ¿Cuáles son los pilares de la EFI? Bueno, pues son dos básicamente. Primero es apoyar y defender el ecosistema como tejido empresarial. Al final, el sector fintech es un sector que está moviendo dinero, que mueve riqueza, que mueve empleo, que mueve igualdad y que mueve muchas ganas de desarrollar cosas nuevas y hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces nosotros creemos que es un sector absolutamente, no vamos a decir disruptivo, porque ya no es disruptivo, habrá cosas que sí lo sean, otras cosas que no, pero sí que es innovador, sí que aporta innovación a nuestro día a día y nos aporta facilidades. En segundo lugar, el ecosistema fintech y la EFI en particular, lo que pretende es salvaguardar las empresas fintech como comprometidas con la defensa de los consumidores. Igual esto os parece que es algo baladí, que se ha hecho muchas veces, pero sí que es cierto que desde la crisis del 2008 la mayoría de la sociedad ha perdido muchísima credibilidad y confianza en el sector financiero, en la industria financiera en general. Nosotros desde las fintechs creemos que es importante recuperar esa confianza y ese liderazgo en las nuevas generaciones y no tan nuevas y dar a conocer nuevos servicios y nuevos productos que pueden hacer la vida más fácil incluso a otras empresas, ¿no? Bueno, no me voy a meter en esto porque haría para otro webinar, pero hablamos de negocio B2B, hablamos de negocio B2C y hablamos de negocio B2B2C. Entonces, bueno, pues podemos entender la infraestructura y la magnitud que puede llevar a cabo este ecosistema, ¿no? Y nuestras empresas. Uno de los puntos más importantes que hay que destacar en el desarrollo del ecosistema fintech y en cómo han evolucionado y cómo han invadido la industria financiera a la hora de ofrecer nuevos productos y nuevos servicios al consumidor es la palabra democratización. Es algo que se oye mucho, es algo que está muy de moda, pero así es una realidad, la democratización de las finanzas. Como decía antes Cassandra en su introducción, antes pues había personas que tenían unos ahorros pero no podían acceder a ciertos productos, obviamente sigue habiendo cosas que son para 100 pesos y poco más, pero afortunadamente los pequeños ahorradores tenemos nuevos productos y nuevos servicios a los que podemos acceder gracias a las fintechs, ¿no? Esto, bueno, pues nos lleva a pensar en cómo la tecnología y cómo los nuevos procesos y procedimientos nos han llevado a desarrollar capacidades y a desarrollar cosas, literalmente cosas, que nos hacen la vida más fácil y que nos acercan a una realidad que creíamos que estaba mucho más lejana, ¿no? Al final, cuando a ti te dejan ahorrar y te dejan crear un producto a través de la automatización de un servicio, a través del móvil en el sofá de tu casa, es muchísimo más sencillo para ti hacer cosas con la banca, hacer cosas con la industria, que cuando te tenías que ir a una oficina, concertar cita, no entendías para nada el tipo que te estaba hablando porque, yo qué sé, eres médico y entonces pues no tienes por qué saber de finanzas, que este es un tema que también hablaremos hoy seguro, que es la educación financiera. La educación financiera es una asignatura no pendiente en España, sino suspensa, es algo que nos tiene que preocupar a todos y es algo que desgraciadamente nosotros desde la asociación hemos visto que ha habido cierta politización de ella. Y nosotros desde aquí defendemos que la educación financiera tiene que ser una asignatura más que a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes se les inculque, porque al final
todos tenemos un sueldo, todos tenemos una cuenta corriente, todos queremos tener una casa y todos queremos irnos de vacaciones y haber ahorrado un poco para poder irnos. Entonces, es un poco de perogrullo, ¿no? Yo siempre digo que al final el que diga que a la economía no le interesa, no compras el pan, o sea, no te compras una camiseta en Zara, o sea, la economía te interesa, ¿no? Entonces, claro, cuando la economía interesa, cuando la economía es nuestra herramienta del día a día, hace falta educación financiera, hace falta saber cómo vamos a manejar nuestro dinero y qué vamos a hacer con aquello que nos pueda dar más rentabilidad. Cuando hablamos de cómo dar más rentabilidad, seguro que hay aquí espectadores que saben perfectamente lo que significa. Hay otra gente que no. O sea, hay gente que todavía no conoce aquellos términos que se relacionan con una buena salud financiera y que no son capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la asociación defendemos este punto, defendemos que el ecosistema tiene que seguir desarrollándose y tiene que llegar a cada vez más personas para poder hacer más cosas por ellos, porque todo el mundo tiene que tener acceso a poder gestionar sus cuentas verazmente y con facilidad, y por ello dentro de nuestra asociación publicamos en febrero de 2020 el libro blanco de WealthTech. Sí, lo publicamos 10 días antes o 15 días antes del estado de alarma. Gracias a Dios no nos pilló el estado de alarma, no pillamos COVID ninguno, fue aquello un éxito y os animo por supuesto a que lo podáis descargar, leer, bucear el libro blanco de WealthTech de la EFI, que lo podéis encontrar en nuestra web www.asociacionfintech.es, libros blancos. Es un libro de divulgación, es un libro que identifica los nuevos modelos de negocio y la nueva regulación y es un libro que propone estructuras y propone esquemas para que las cosas mejoren. Tanto si tienes conocimiento de finanzas como si no lo tienes, este libro te va a abrir una nueva ventana a las WealthTech y te va a explicar en qué consisten. De hecho, es un libro que conforme va avanzando va tomando un poco más de complejidad y un poco más de profundidad, pero aún así es un libro que te puede ayudar mucho y que puede ayudar mucho al lector a que, por supuesto, conozcamos muchísimo mejor la industria financiera y las WealthTech en particular. Dentro de las WealthTech hay millones de nombres, seguro que os suena algunos, habéis visto El Hormiguero como los robo-advisor, ¿no? Es algo que se oye en la televisión pública en prime time, robo-advisor, ahí tenéis la auténtica definición escrita por los expertos de la industria en el ecosistema fintech. Este documento, además, voy a mencionar que está avalado por la CNMV. Al final es algo muy importante que para nosotros y para toda la industria, que los organismos públicos y los organismos que están supervisando y vigilando que el sector y que las instituciones financieras y que el mercado funcione bien, apoye, ¿no? Entonces, este libro blanco está prologado y presentado en primera instancia por el presidente de la CNMV. Así fue un documento que la CNMV estuvo muy de acuerdo en participar y que nos ha traído grandes beneficios en pro del ecosistema de fintech y en particular del sector WealthTech. Para terminar, me gustaría decir que el ecosistema fintech no solamente es una aplicación que yo me descargo en mi móvil y me ayuda a ahorrar unos centimillos al mes, sino que es un engramaje de un tejido empresarial muy potente, muy robusto y que actualmente España es el país de la Unión Europea que más fintechs tiene. Sí que es verdad que no es el país que más inversión tiene porque los de Reino Unido pues se llevan la palma, aunque ya no sean de la Unión Europea, pero sí se llevan parte del pastel, ¿no? Entonces, bueno, en esa batalla por la financiación estamos los terceros, no es ni mucho menos un mal número, pero sí que creemos que es muy necesario dar a conocer el ecosistema fintech, dar a conocer las WealthTech y, por supuesto, todos los que estéis aquí sois más que bienvenidos para hacernos todas las preguntas que queráis, para poder resolveros todas las dudas que tengáis y por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo, bienvenidos a las sesiones de FinTech para Todos de la EFI y espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Leire, por tus palabras. Dicho esto, siguiendo la estructura que teníamos preparada, a continuación vamos a hacer una pequeña introducción sobre el sector WealthTech para ponernos a todos un poco en contexto. Esta pequeña introducción está a cargo de Asier Uribe Echevarría. Asier es el vocal de la vertical de WealthTech y también es el CEO de Finanbest. Así que, Asier, adelante. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotras por invitarme y es un placer estar aquí esta tarde con
además con los compañeros contertulios. Bueno, pues ahí digamos que lo que es la parte más específica o más genérica de toda la parte WealthTech, pues la verdad es que ya lo ha explicado Leire perfectamente y sobre todo ha estado hablando del libro blanco, tanto de orígenes como de la definición de WealthTech, por lo tanto me parece que sobra probablemente esa parte de la explicación que ya se ha hecho perfectamente por parte de Leire. Con respecto yo sí quería incidir que varios temas, ¿no? Con respecto a las WealthTech. Las WealthTech al final lo que intentan es como bien ha dicho, es una división de las FinTech. Las FinTech es una de las áreas de mayor crecimiento en el mundo en nuevas tecnologías, es la suma de Financial Services y Technologies, la tecnología y servicios financieros. Y la WealthTech es una pequeña división de las FinTech. Las FinTech en general han tenido enormes crecimientos en toda la parte de medios de pagos y de crédito, que es la parte más obvia, la parte inicial por la que se empieza la transformación de los servicios financieros, pero es la parte en la que se tiene mayor tasa de relación diaria y directa con el cliente, pero sin embargo no es probablemente la parte más importante. Las WealthTech afectan a una parte de la relación financiera que es pues probablemente más compleja y de menos relación diaria y más difícil de entender, pero que afecta de manera mucho más importante al bienestar financiero de las personas en el medio y en el largo plazo. ¿Qué hacemos las WealthTech? Insisto que es WealthTech al final, como os he dicho ya varias veces, es utilizar la tecnología para mejorar los servicios financieros de wealth, wealth es inversión y ahorro. Wealth es una palabra inglesa, obviamente, que utilizamos probablemente demasiadas palabras inglesas, y es pues cómo ahorramos y cómo invertimos mejor nuestro dinero. La situación del ahorro y de la inversión en todo el mundo, pero específicamente en España, era un área de negocio claramente mejorable por varias razones, por temas de usabilidad, por temas de altos costes, por temas de oferta, de amplitud de oferta, de profundidad de oferta. Entonces, la utilización de tecnologías para mejorar, para reducir costes y sobre todo para mejorar los procesos, y cuando hablamos de procesos de principio a fin, end-to-end, los procesos internos que afectan a cómo se distribuye, cómo se optimizan los tiempos de respuesta a una persona que quiere ahorrar o que quiere invertir, o los procesos directos de distribución en los cuales el cliente sí lo ve, que es la parte digamos, más obvia, y en las cuales pues, también se podría mejorar mucho en términos de usabilidad. Y por encima de eso, toda la parte de a qué se accede, a qué productos se accede, a qué tipología de productos se accede y si se da acceso a los mejores productos o a los peores productos. Al final nosotros siempre ponemos el ejemplo, o me gusta poner el ejemplo de Amazon, que antes de Amazon, si uno se quería comprar algo, pues tenía que buscarlo específicamente. Vamos a irnos incluso más atrás. Si tenía que ir a la tienda de su barrio, ahora resulta que tienes en un único lugar todas las tiendas de todos los barrios en un único sitio y además en acceso inmediato y al menor coste. Pues esto es lo que hacemos las WealthTech en general. No necesariamente ofrecemos todos los productos de ahorro, pero sí que hemos mejorado muchísimo la oferta que se hace a los clientes en términos, insisto, de tipología de producto, de calidad de producto y también reduciendo los costes, lo cual impacta directamente en la rentabilidad que se consigue por los ahorros y las inversiones de los clientes. Ese es el objetivo de las WealthTech, en realidad mejorar la rentabilidad de las inversiones, de los ahorros que consiguen los clientes finales, modificando procesos, porque podemos hacerlo en muchas partes de esa industria. Y eso es lo que estamos consiguiendo, porque sin ninguna duda, insisto, la oferta de ahorro e inversión en el mundo en general y en España en particular era bastante terriblemente mejorable, y además se ve en términos de rentabilidades. Las WealthTech que estamos aquí, todas las que forman parte de la EFI, estamos ofreciendo mejores rentabilidades que nuestros pares comparables de las entidades financieras tradicionales. Para acabar, yo sí que hay un tema que que para mí es muy relevante y que es relevante en la labor que hace la EFI, que probablemente no se ha hablado de ella, pero para mí es una de las principales labores, es ese nexo de conexión entre la EFI y digamos los reguladores, pero a los reguladores les cuesta más entenderlo. Es ese nexo de unión entre ese nuevo mundo y ese mundo antiguo. ¿Por qué?
porque claro, todo el aspecto digital, y ya solo hablo de WealthTech, no hablo de todos los jugadores que están apareciendo, está añadiendo mucha disrupción en términos de la forma de relacionarse con el cliente y lo que el cliente recibe. Cuando uno se perfila, esto es cuando uno decide qué producto de inversión es el más adecuado para él, pues parte de conocimiento, tiene que perfilarse de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su situación financiera, y con eso generamos un perfilado. Esto es ¿qué producto es adecuado para ti? Que eso es muy relevante. ¿Qué ocurre? Que todos los nuevos fenómenos que está ocurriendo de gamificación, de gamificación en modelos de inversión, de información en modelos gregarios o en modelos de seguimiento de carteras de terceros, en modelos de nuevos productos financieros de inversión que pueden ser notables como las criptomonedas. Todo eso ha generado una disrupción en lo que es el proceso de inversión, tanto en la forma como en el fondo, que es importante que no se vaya de las manos para precisamente no generar una nueva generación de inversores desencantados por todo lo contrario que pasaba antes. Antes había mucho inversor desencantado porque no se le ofrecía, porque desde las entidades tradicionales terriblemente rígidas se les ofrecía mal producto. Pero ahora puede ocurrir que nos vayamos a otro extremo y si no hay una regulación y no hay un seguimiento, podemos ocurrir que haya una selva en la que valga todo, porque en digital hay muchísimo ruido y hay muchísimo movimiento y sobre todo los nuevos inversores y los millennials se vean confundidos en sus procesos de inversión. Entonces, entidades como AEFI, por la propia regulación en la cual somos miembros todos los que estamos aquí y cumpliendo regulación europea, nosotros como agencia de valores y el resto de jugadores que están aquí, produce ese nexo de unión que hacen que canalizamos esas nuevas tecnologías dentro de una regulación y dentro de una corrección y de una responsabilidad. Yo creo que esa unión es la que pues, produce las WealthTech, que es muy relevante y que produce la EFI filtrando, que eso no lo ha dicho Leire, pero filtrando, por ejemplo, las peticiones de los actores que quieren ser parte de la EFI y solo aceptando en la EFI miembros que sean realmente confiables, que cumplan la regulación, que sean disruptivos, que ofrezcan nuevo producto, pero que cumplan la regulación y que hagan las cosas bien. Por tanto, yo para acabar, simplemente comentar que las fintech, que más bien las WealthTech, somos modelos, somos nuevos actores que ofrecemos, gracias a la tecnología, una mejor oferta de producto a menor coste que permite ahorrar e invertir mejor y que gracias a la EFI y a la regulación existente se conduce, se canaliza esa innovación hacia un modelo de oferta responsable y cumplidora de la ley. Perfecto, Asier. Muchas gracias por tu introducción, muy esclarecedora y bueno, por la parte que nos toca desde la EFI, agradecerte que se valore pues, el trabajo, que yo creo que esto siempre es de agradecer. Dicho esto, a continuación vamos a dar comienzo a la mesa redonda en la que nos acompañan algunos de nuestros asociados del vertical del WealthTech. Preguntaba Dirk por el chat si se podía conocer quién participaba. Efectivamente, ahora os los voy a presentar a los ponentes de esta mesa redonda. Contamos en primer lugar con Mónica Pina. Mónica Pina es Country Manager en España de Racing. También contamos con José Antonio Esteban, que es el CEO de Ironía Tech. También nos acompaña Pedro Pablo Aparicio, que es el CTO de Finletic. Y por último, Asier Uribe Echevarría, que ha estado hablando en estos momentos. Además del CEO de Finanbest, Asier es el vocal del vertical de WealthTech. Estos asociados nos acompañarán en esta mesa redonda donde tocaremos temas muy interesantes, pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría que cada uno de ellos brevemente, en un minuto, contara qué hace en la empresa en la que trabajáis y por qué lo hacéis, ¿no? Si os parece, seguimos un poco el orden de presentación y comenzamos contigo, Mónica. Claro. Gracias, Cassandra, y gracias por invitarme. Pues como has dicho, yo soy Mónica, soy Country Manager de Racing España, Irlanda también. Racing es un marketplace, una plataforma de ahorro europea que permite a los europeos pues, invertir en depósitos y cuentas de ahorro de bancos de toda Europa, pues, sin necesidad de tener que ir hasta el banco, vincularse, traducir documentos, sino que todo es online, es fácil y gratuito.
Perfecto, gracias, Mónica. José Antonio, si quieres, continuamos contigo. Estás en mute. Disculpa, José Antonio, es que estás en mute, te pongo... Estoy te en activo mute el porque nos hemos... Decía que muteado. muchas gracias por invitarnos, aunque ya el cuarto que lo diga va a quedar redundante, y por estar aquí. Ironía FinTech es lo que nosotros hemos denominado un Personal Financial Store. El término, lo mejor es que cuando te lo inventas tú no tienes que justificarlo. Personal, porque es para que lo utilice cada uno desde su casa en el momento que quiera. Financial, porque son productos financieros. Y Store, porque nuestra idea no es solo, como decía Asier, ser Amazon, sino incluso tener dentro de Ironía esas tiendas que tiene Amazon para productos especializados. Sencillo, a través de Internet, con lo que eso supone, o a través de online. Intentamos que el producto sea el más amplio posible. No nos toca a nosotros juzgar cuál es bueno o cuál es malo. Eso el cliente tiene capacidad para realizar ese juicio, y a partir de aquí dar el máximo producto posible, eso sí, lo más barato posible, para que la inversión sea lo máximo o la rentabilidad sea la máxima posible. Perfecto, José Antonio, muchas gracias. Pedro, continuamos contigo. Hola, buenas tardes. Bueno, como dice José Antonio, suena un poco cursi, pero hay que dar las gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la introducción, tanto de Leire como Cassandra como Asier. Y nada, yo soy Pedro Pablo Aparicio, soy el CTO de Finletic y de Well Solutions. Es muy pertinente que esté yo aquí. Creo que en tecnología pues, está bien que el mundo techy también se esté representado y pueda representar a sus empresas. Y nada, bueno, pues voy a describir un poco lo que es y lo que hace Finletic. Finletic es una fintech muy joven, pero con 20 años de experiencia a sus espaldas. Es decir, lo hemos montado tras 20 años gestionando patrimonios de familias e inversores, donde tenemos más de 3.000 millones asesorados de nuestros clientes. Lo que hace Finletic es ayudar a los clientes a ser felices a través de la gestión de su patrimonio. Nosotros nos centramos mucho en cuáles son los objetivos vitales de nuestros clientes. Ayudamos a definir sus objetivos personales y familiares y con ello creamos una política de inversión. De esta forma es muy sencillo proceder y estructurar su patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Asier, cerramos esta ronda de presentación contigo. Sí, bueno, pues gracias otra vez. Bueno, nosotros somos en primer lugar una agencia de valores, que yo creo que eso es importante, pero por encima de una agencia de valores que al final lo que hacen las agencias de valores, sociedades de valores, normalmente es gestionar patrimonios de terceros. Nosotros lo que hacemos somos una agencia de valores y además un gestor automatizado, por tanto lo que nosotros hacemos es gestionar el dinero de terceros, el dinero que nos confían nuestros clientes a través de carteras de fondos de inversión, principalmente indexados, pero no solo, a bajo coste. Está basado, digamos, el modelo está basado en dos grandes ejes, uno los bajos costes gracias a la digitalización y un segundo modelo financiero que antes solo estaba al alcance de los clientes de banca privada, que lo hemos democratizado, como se ha dicho en varias ocasiones aquí. Suena así, en resumido, suena bastante sencillo, pero es un modelo pues, de larga construcción. Nosotros llevamos ya más de 5 años operando en el mercado y, bueno, como pone a mis espaldas, pues de acuerdo a los datos que se publican por expansión, pues están funcionando las cosas para nuestros clientes en términos de rentabilidad. Nada más. Muchas gracias, Asier. Bueno, pues dicho esto, voy a lanzar la primera pregunta, que creo que es muy pertinente. Y si bien es cierto que Asier ya nos ha dado un poco esas ventajas de las WealthTech, como puede ser una mejora de la oferta, me gustaría que comentarais cuáles son las principales ventajas del sector WealthTech frente a la banca tradicional. Pues si quieres empiezo yo. Creo que, sí, pero, que Leire y Asier las han tocado en su introducción. Para mí, la primera y la más evidente es el acceso. Como todos los servicios, digamos que los servicios financieros se han venido beneficiando de que pues,
la digitalización ha hecho que un segmento mucho más amplio de la población pueda acceder a este tipo de servicios, ¿no? Es mucha más la gente que tiene acceso a Internet o a una aplicación móvil que un asesor a la vuelta de la esquina. Además, los mínimos de inversión han bajado bastante. Por ejemplo, nosotros en Racing tenemos un mínimo de... Hay bancos que tienen €1. Sé que en Fintech y en Finanbest empiezan alrededor de los 2.500, 3.000 euros de inversión, que si comparamos con lo que antes nos imaginábamos, los grandes patrimonios a partir de X miles de euros, pues claro, en ese sentido el WealthTech ha democratizado quién puede acceder a los servicios de ahorro y de inversión, ¿no? No obstante, creo que también, como decíais antes, se ha mejorado a qué, no solo a quién, sino a qué accedemos. O sea, hay muchísimos más productos. Lo decía antes, Asier, o sea, cualquier tipo de, ya sea que estés pensando en un plan de pensiones o en un robo-advisor o que quieras ahorrar, o sea cual sea tu perfil de ahorrador, en el momento en el que estés vas a encontrar un servicio. Y lo estaba diciendo antes José Antonio, que me fui a mirar su página y creo que tenéis acceso a 18.000 fondos. O sea, eso antes, sin la tecnología, esto no era posible, ¿no? Entonces, quién y qué, pues se ha mejorado bastante. Y aunque pueda parecer una ironía, porque parece que tenemos acceso a mucho más, yo creo que el WealthTech también ha simplificado y ha hecho mucho más inmediato todo el servicio, ¿no? Precisamente porque lo que comentabais antes de la tecnología que hay detrás, o sea, todo lo que es el procesamiento de datos y las APIs, han hecho que antes que había procesos mucho más manuales, mucho más administrativos, se agilicen mucho, se han hecho mucho más eficientes. Las interfaces de usuario hacen que, pues, que cualquiera, cuando quieras y desde donde quieras, puedas acceder a tomar decisiones sobre tu inversión, y además las tomas tú, no las toma alguien por ti. O sea que en ese sentido también se empodera al cliente. Y bueno, por último, cuando haces las cosas más eficientes, pues también son más baratas, ¿no? Entonces el coste de dar ese servicio ha bajado, con lo cual también las comisiones de gestión para el propio cliente también son más baratas. Perfecto, Mónica, muchas gracias. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer alguna anotación al respecto o añadir algo más. No, está perfecto, Bueno, fenomenal. Pues Mónica, has comentado algo que yo creo que es perfectamente enlazable con la segunda pregunta, y hablabas del desconocimiento de los productos por parte del ciudadano, ¿no? A mí siempre se me viene un tema a la cabeza, que es un tema como muy de actualidad, y es el tema de las pensiones. Todos somos conscientes que en España el sistema público de pensiones tiene una sostenibilidad limitada, que probablemente nosotros no lleguemos a conocer. Y creo que precisamente la población no conoce los diferentes productos que ofrecen, ¿no? Las WealthTech. No conocen la diferencia entre un sistema de pensiones o un fondo que te permite ahorrar con una mayor rentabilidad. Parece que nos preocupa nuestro futuro, pero delegamos toda esta responsabilidad al Estado, ¿no? Y yo creo que sería interesante que en esta sesión también explicarais, pues, las diferencias que existen entre los diferentes productos. Si te parece, Asier, te doy paso. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, sobre el tema de los planes de pensiones, pues se podría estar hablando días, ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo. Digamos que los planes de pensiones es un sistema basado en 3 pilares: público, privado y los de empleo. En España hemos estado confiando históricamente en el sistema público. El sistema público, como tú bien has comentado, por lo menos en su situación actual es insostenible. Ya hablaba Escrivá, me parece el otro día, que tenemos que pensar en trabajar hasta los 72, 75 años, que se dice pronto, pero eso lo ha dicho el ministro, o sea, lo ha dicho me parece que lo dijo ayer o antes de ayer. Entonces, el sistema público, tal como está planteado y con un envejecimiento tan brutal de la población, es claramente, y tan generoso, etcétera, etcétera, para los que están ahora jubilados, es difícilmente sostenible o insostenible en general.
la solución ante ello viene o una reforma o una solución a la griega. Esto es un default a lo bestia, cuando el gobierno al que le llegue ya no lo puede aguantar. Es decir, yo creo que se van pasando la patata de unos gobiernos a otros y al final pues el que le explote el tema, pues yo creo que están diciendo todos, bueno, pues el que le explote, que le explote. Y no sé si la Unión Europea nos obligará a hacer reformas. Entonces esa es una parte, digamos, más genérica. Con respecto a los planes de pensiones privadas, parece que se quiere empujar los planes de pensiones de empleo. Habla el gobierno de que quiere empujar los planes de pensiones de empleo, cosa que tendría bastante sentido, pero en España ahora mismo hay 25.000 millones en planes de empleo, con lo cual no pagas ni las pensiones de los españoles durante 3 meses, por lo cual lo que hay en planes de pensiones de empleo pues no vale para nada. Y en planes de pensión, y previsiblemente habrá una nueva normativa que los fomente, que los incentive, etcétera, pero todavía no sabemos mucho sobre ella. Los planes de pensiones privados, que es de lo que hablaba, de lo creo que es más interesante, pues como todos sabemos hay una reducción bastante importante en lo que se puede desgravar fiscalmente, son solo 2.000 euros actualmente, pero es verdad que existen en planes de pensiones casi 80.000 millones de euros de los españoles. Somos ahí, me parece, aproximadamente 9 millones de partícipes de planes de pensiones en España y de los cuales pues hay casi 100, pues como decía, 80.000 millones en planes de pensiones privados, que ya están invertidos en planes de pensiones privados. Entonces, digamos que tenemos tienes mucha razón, hay 2 temas principales a comentar con respecto a los planes de pensiones. Uno, qué hacer con esos 80.000 millones para que estén mejor invertidos y que generen más. Y luego, qué alternativas existen a los planes de pensiones para invertir a medio y largo plazo. El plan de pensiones en general, en realidad, debiera ser solo una simple carcasa que ofreciera lo mismo que ofrece una cartera de fondos de inversión. En realidad no es diferente. Un plan de pensiones es simplemente una carcasa jurídica que hace que tenga unas ventajas fiscales que están desapareciendo, pero debe haber lo mismo que en un fondo, que en una cartera de fondos o que en un fondo de inversión. Por tanto, si me preguntas, olvidándome de temas fiscales, ¿qué es lo más eficiente? Pues evidentemente irte a lo que ofrezca la mejor rentabilidad de acuerdo a tu jubilación, de acuerdo a tus objetivos más bien. Eso normalmente, y a lo que voy, es que no va a ocurrir en planes de pensiones porque los planes de pensiones en general en España han estado mal construidos porque se vendían solo por motivos fiscales, mal construidos financieramente. ¿Cómo se demuestra esto? Porque son los planes de pensiones que menor rentabilidad han estado dando y de mayor coste de toda la OCDE. Tengo aquí la OCDE que no es la Unión Europea, la OCDE son todos los países desarrollados del mundo. Y ahí éramos el tercer país por la cola en términos de rentabilidad de los planes de pensiones del mundo, de la OCDE, perdón, insisto. Entonces, claro, digamos, si quieres invertir por motivos fiscales, aunque ya el motivo fiscal por los 2.000 euros o porque ya estás invertido en planes de pensiones y ya estás metido en el producto, lo que tienes que buscar es los planes de pensiones que estén invertidos con una correcta construcción y que sean lo más parecido a los buenos productos de inversión que existen en fondos o en carteras de fondos. Y eso, pues tienes que buscar los que lo hagan así. Si no estás metido en esos 80.000 millones de euros o no tienes 2.000 euros y eres un nuevo inversor, yo no recomendaría que se meta a nadie en planes de pensiones, porque al final tienes lo mismo que en otros sitios, o a veces incluso peor, pero además sin liquidez. Por tanto, ¿qué sentido tiene meterte en ese? Insisto, de todas formas, en cualquier caso solo puedes meter 2.000 euros y por encima, mucha gente tiene capacidad de ahorro muy por encima de los 2.000 euros. Por tanto, ¿qué buscaría en diferentes los planes de pensiones? Pues evidentemente fondos de inversión, carteras de fondos de inversión que estén bien construidas, bajos costes, o si tienes, bueno, esto ya seguramente Mónica dará su punto de vista, o también puedes, si quieres invertir a más corto plazo, pues yo creo que una muy buena opción es invertir en depósitos o dejarlo en cuenta corriente si es para el plazo inmediato, si es para hasta un año, incluso 2 si quieres. Yo creo que una forma eficiente de invertir es a través de depósitos, siempre buscando los mejores. Para eso estaría Raisin, que hace eso que estamos hablando, de una arquitectura abierta, de bajos costes y de buscar lo mejor para ti, no simplemente lo que te ofrece tu banco. Y si estás queriendo invertir a medio y largo plazo, pues en modelos como algunos de los que estamos aquí. Genial. Pedro, ¿qué opinas tú sobre esta pregunta que lancé? Estás en mute.
Nada, lo que ha comentado Asier lo ha conglomerado todo. Sobre los 2.000 euros anuales, el tope de 2.000 euros anuales, buenas ventajas fiscales, pero nosotros desde Finletic tampoco recomendamos planes de pensiones, sobre todo por, como ha dicho Asier, si es que lo ha comentado todo, no puedo añadir nada, pero estamos totalmente de acuerdo por la iliquidez. La iliquidez que tiene un plan de pensiones en comparación con cualquier fondo que puedas en el que puedas invertir, en el que la liquidez es, bueno, mucho más rápida, y sabemos que además la iliquidez de los fondos de pensiones, de los planes de pensiones, no solamente están a los 65 años, ¿no? También hay varias, simplemente por añadir una cosa para todo el mundo, ¿no? Para que lo sepa. También hay unos supuestos que se puede coger lo aportado, que sería en situaciones que no son muy agradables, pero bueno, en fallecimiento o en paro de larga duración o en incapacidad laboral permanente. Entonces, bueno, realmente, como ha dicho Asier, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que los planes de pensiones no son un producto que nosotros recomendemos en comparación con los fondos. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues a mí me surge una pregunta. Sé que entre los asistentes hay mucha gente joven y pienso en estas personas que acaban de incorporarse al mundo laboral, que tienen 20, 22 años. ¿Qué les recomendaríais para que en un futuro se puedan asegurar su pensión? Bueno, yo lo que recomendaría es lo que he comentado al principio de Finletic, que es lo que hacemos es centrarnos en los objetivos que tienes, ¿no? Si tu objetivo es a largo plazo y tu objetivo es generar una renta futura, hay muchas formas de hacerlo. Y nosotros, bueno, tenemos una calculadora en nuestra página web, o sea que se puede ver, es muy interesante. Y bueno, siempre que tú quieras invertir y sea un dinero que lo quieras ver hacia futuro, tu aversión al riesgo es quizás mayor y puedas invertir en fondos que aportan mucho valor en el largo plazo. Por lo tanto, yo siempre aportaría renta variable. Hay muchos fondos que aportan, que llevan muchos años históricamente aportando valor durante muchos años, y siempre que pienses a largo plazo puedes asumir más riesgo porque siempre a largo plazo van a ir creciendo, con volatilidad, evidentemente. Cuando preparábamos esta mesa sobre los temas que queríamos tratar, consideramos que era fundamental hablar sobre educación financiera. Ya lo ha comentado Leire en su bienvenida, que en España es una asignatura suspensa que siempre pues, nos llevamos a septiembre, y es interesante pues, conocer por qué es una asignatura suspensa, si corresponde más a una cuestión de educación, donde fallan las instituciones, o una cuestión de motivación. Me gustaría lanzar esta pregunta y que me comentaréis cuál es vuestra opinión y comentarlo. Bueno, pues si queréis esta la contesto yo, porque creo que lo tengo bastante claro. Es una cuestión puramente de motivación. O sea, el reto que tenemos como empresas fintech es motivar a estas nuevas generaciones que cuando tienes 20 años, no nos equivoquemos, eres inmortal. Lo de planificar te cuesta un montón. Y estamos hablando de que tienes que hacer una planificación para cuando te jubiles, pero si acabas de empezar a trabajar y te han dicho que es a los 75, anda que no tienes cosas entre medias que te pueden pasar. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que los productos que damos, si nos ponemos a hablar, como digo yo, en Román Paladín, tienen un interés relativo. Si no tienes esa motivación que te lleva a conocerlos, difícilmente vamos a tener ese interés por conocerlos y aprenderlos. Si lo seguimos enfocando como una asignatura, ostras, a mí me cuesta, porque va a ser la 8ª asignatura que no le va a prestar atención nadie. Entonces, esto debemos encontrar fórmulas de interesar a estos jóvenes. Y fíjate que, creo que lo decía Mónica antes, si yo pienso en unas vacaciones, me siento bastante más motivado
a ahorrar un dinerillo para irme de vacaciones que ahorrar un dinero para 15 años más tarde tener algo. Entonces, ese tipo de mensajes que nosotros mismos nos estamos acostumbrando a cambiar y que cuando hablamos de los largos plazos, de los cortos plazos, hay soluciones y hay productos para un gran abanico de situaciones, son los que tenemos que empezar a dar, a proporcionar a estas nuevas generaciones para despertarles la motivación y que vayan aprendiendo. Yo siempre cuento lo mismo, no he visto ninguna academia de Twitter en el mundo, ni de Facebook, y todo el mundo sabe utilizarlo. Es pura motivación. Mi padre aprendió WhatsApp para ver las fotos de sus nietas. Si no, no lo hubiera motivado en la vida. Le podría haber dicho que eso le salvaba de presentar la declaración de la renta, que lo mismo se lo pensaba. Pero eso es el reto que tenemos. Y es un reto muy difícil, donde las asociaciones estáis haciendo un trabajo, estamos haciendo un trabajo muy importante en esa concienciación, pero donde además los mensajes, llámalos comerciales, marketing, tenemos que variar también esa forma de darlos, de forma que estas nuevas generaciones pues se sientan parte de lo que le estamos dando, parte de lo que estamos creando. Nosotros en Ironía utilizamos mucho el concepto de comunidad. O sea, al final, si no conseguimos que participen de alguna forma, difícilmente les va a interesar tener ese conocimiento. Hemos visto la complejidad que tienen los planes de pensiones. Hablamos de una carcasa que tienes otras alternativas, pero todo esto, fijaros que han sido 10 minutos de una clase magistral, que cómo convences a alguien de que esos 10 minutos, con perdón, se los trague. Ese es el reto que tenemos en la educación. Suspendemos, y perdonadme que sea tan crudo, porque no nos interesa. Son las raíces cuadradas. Si alguien puede decirme cuándo es la última vez que utilizó una raíz cuadrada, ¿vale? Tiene un año de ironía gratis. Ese es el mensaje que tenemos que cambiar. Entonces, sí, para mí muy clara la motivación. Y mensajes como el que decía Mónica o Cassandra, hay que empezar a hacer que llegue ese tipo de mensaje. De, oye, sí, esto es para ahorrar, pero no es para ahorrar. Fijaros la potencia que tiene, es para ahorrar y comprarte tu nuevo móvil. Que es que estamos hablando de 1.000 euros un móvil, que no es algo que nos vamos a permitir todos los días. Yo creo que o sea, el reto que tenemos en España efectivamente es bastante particular e importante, porque yo he estado viviendo mucho tiempo en Estados Unidos y ahora en Alemania, y es verdad que culturalmente existen una serie de... Pues como nosotros tenemos los refranes en España, pues es que tienen ciertas reglas para ahorrar. Y entonces está el 50-30-20, eso de las 50 a las necesidades, 30 a lo que quieres hacer y 20 para tu yo del futuro. En Alemania tienen este día que los colegios o los padres llevan a los hijos a la caja, se llama las Sparkasse, que es como la caja de ahorro, con su hucha para abrir el primer depósito, y eso está súper, o sea, eso está metido aquí dentro, y es una cuestión cultural. Entonces es que todo el mundo ya viene con esa motivación que decía José Antonio ya de fábrica, ¿no? Porque tienen claro que hay que ahorrar y tienen claro que hay que hacer, no solo que hay que ahorrar, sino que hay que hacerlo de la mejor manera, y buscan y se interesan. En España es verdad que tenemos un reto en eso, y nosotros desde luego desde Racing dedicamos muchos recursos a crear, sí, a educar y a crear contenido para poder explicar que esto es mucho más fácil de lo que puede parecer. Y no tiene que ver con la seriedad, ni como decía bien Asier, lo formales que somos. Somos personas muy formales y empresas muy formales que cumplimos una regulación muy estricta, pero eso no nos puede hacer aburridos. Totalmente. Bueno, chicos, pues a mí me gustaría terminar ya para luego meternos en las preguntas, que creo que estoy viendo que hay bastante, con una situación que hemos estado viviendo en los meses más duros de la pandemia. Hemos visto como muchas personas, incluso familias, debido a la falta de capacidad de gasto,
les ha permitido ahorrar y se encuentran con un ahorro importante. Volvemos a lo mismo, esta falta de educación financiera hace que las personas no sepan qué hacer con este ahorro importante, no saben si es un buen momento para invertir, qué deben saber antes de invertir. Y bueno, me gustaría lanzar esta pregunta y que vosotros contarais vuestra percepción. Yo creo que aquí contestamos todos, pero por ser el primero, ¿es un buen momento para invertir? Siempre. A partir de aquí, cada uno tiene sus circunstancias vitales, cogiendo lo que decía Pedro antes, y esas circunstancias vitales van a marcarte unos objetivos. Eso es lo primero que deberíamos. Ya sé que el objetivo de todo el mundo es tener la máxima rentabilidad posible en el menor tiempo posible y estar de vacaciones en la Bahamas, pero quitando algunos privilegiados, el resto nos va a tocar jugar. Así que partiendo de eso, animarles a empezar a tener ese conocimiento y ir descubriéndonos. La confianza se gana hablando. Sí, Cassandra, tienes toda la razón. Bueno, hace poco el Banco de España comentó que estamos en niveles de ahorro de 1989 las familias. Claramente esto lo ha generado el COVID, otras circunstancias, pero sobre todo el miedo y la incertidumbre que hay ahora mismo, ¿no? Tal como ha dicho José Antonio, nuestra recomendación es sencilla: pasar de ahorrador a inversor. Y inversor desde unos pocos miles de euros. No estamos hablando de grandes patrimonios, ni estamos hablando de empezar, como dice José Antonio. O sea, en algún momento hay que empezar y en algún momento hay que redefinirse a uno mismo qué objetivos tenemos, qué planes de vida tenemos, qué queremos hacer. ¿Nos queremos comprar un piso? ¿Nos queremos ir de viaje? Estamos pensando en la jubilación, ¿no? Y bueno, nosotros nos gusta utilizamos un acrónimo, ¿no?, que nos gusta mucho, que es el PSM, que es por si las moscas, ¿no? Siempre hay que tener un dinero, ¿no?, que tenemos todos, que es como un colchón de emergencia. Y evidentemente no es lo mismo cuando estás soltero compartiendo piso con unos amigos a cuando tienes 5 niños, ¿no? Entonces es diferente el colchón, es diferente el PSM de una persona con 5 niños a un medio adolescente compartiendo piso, ¿no? Teniendo eso en cuenta, todos tenemos unas necesidades y todos tenemos un dinero que necesitamos ahora, ¿no? Pero el resto, en vez de ahorrarlo y dejarlo metido en un cajón y que poco a poco se vaya marchitando con esa gran espada de Damocles que es la inflación, que eso sí que es una cosa que no se estudia y se debería estudiar. O sea, yo ahí sí que, por ejemplo, con José Antonio sí que comparto que es una cosa que tiene que haber motivación, pero sí que en las escuelas se tiene que estudiar que si tú dejas 1 euro hoy, dentro de 10 años no va a valer 1 euro, y eso los niños lo tienen que saber. Y es importante, ¿no? En cuanto a esto, bueno, yo lo tengo claro. Lo que no me haga falta a corto plazo, puedo asumir un riesgo, puedo invertirlo y puedo pensar en qué objetivos, ya como decía, ¿no?, pues un viaje, una casa, un piso, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí generar y hacer trabajar a nuestro patrimonio, ¿no? Que nuestro patrimonio al final es el vehículo para buscar un fin. Sí, yo enseguida me pongo aburrido, lo siento, pero me cuesta mucho. Pero, a ver, yo lo que haría es que al final lo que propondría cualquiera que quiera invertir o ahorrar es que, como evidentemente, como don José Antonio, todo el tema es bastante árido y aburrido, bueno, pues que utilice 2 cosas. Uno, que vea, bueno, tiene que haber un mínimo de interés. O sea, tiene que haber un mínimo de interés porque si no hay interés no miras y no te... Pero bueno, los que están escuchando ya han demostrado ese interés. Al final tienes 2 criterios, pues, digamos, para la hora de invertir y ahorrar a largo plazo. Evidentemente, si lo dejas en cuenta corriente, te lo va a comer ahora hay inflación, antes no había, pero en cualquier caso la rentabilidad que podrías conseguir, lo más la inflación ahora mismo, te puede hacer un daño muy importante en tus ahorros. Cuando vienes a 5 a 10 años, yo siempre digo que entre estar bien invertido con 10.000 euros puede querer decir en 10 años tener 20.000 o tener 7.000. Que estamos hablando de una cantidad muy... O sea, hablando de números concretos, o sea, invirtiendo correctamente
y que en 10 años lo lógico es que deberías tener el doble del dinero que tienes ahora, e invirtiéndolo y dejándolo en cuenta, dejándolo sin hacer nada o mal invirtiéndolo, que también es la segunda opción, puedes tener bastante menos dinero que tienes ahora. Entonces, yo lo que digo es, al final, que apliquemos el sentido común, que investiguemos un poco y veamos, a ver, ¿quiénes son los que mejores invierten? ¿Cuál es el mercado financiero más grande del mundo? El norteamericano. 50 veces el mercado español. ¿Qué hacen los norteamericanos? Pues invierten en fondos de inversión. El 40% de los norteamericanos invierten en fondos de inversión. Pues miremos un poco lo que hacen los países más avanzados. Y la segunda cosa es que apliquemos un poco el sentido común, porque al final, si uno va a una entidad y no le ofrecen algo, primero, que si le ofrecen algo que no entiende, que no invierta, por favor. Si alguien va a algún sitio a invertir y no entiende lo que le están ofreciendo, o sea, el banquero que tienes delante no es más listo, ni sabe más que tú, simplemente lleva más tiempo estudiando el tema. Entonces, si no entiendes, no inviertas. Segunda consideración, aplica el sentido común. Si tiene bajo coste, como cualquier otro producto, en cualquier otra cosa que compres, si tiene bajo coste, mejor. Si está diversificado y si está desdiversificado, por lo que no poner los huevos en una cesta, mejor. Si me están ofreciendo unos productos financieros de alguien que demuestre que sabe hacerlo muy bien, estas unas gestoras que yo miro en internet y digo, joder, es la mayor gestora del mundo. Yo voy, por ejemplo, Vanguard, que es la mayor gestora de fondos del mundo, gestiona 6 billones de dólares. El Banco Santander gestiona Santander Asset Management gestiona 200.000 millones. Esto es como 30 o 40 veces menos. ¿Quién lo hará mejor? Pues probablemente Vanguard. Si me voy al Santander y pierdo por el Santander, que es un gran banco, pero si solo me ofrece productos Santander, lo más probable es que no me esté ofreciendo lo mejor que hay en el mercado. Mucho mejor alguien que me ofrezca de todo, como Amazon, y no alguien que solo me venda mi marca. Pues esas cosas, creemos que es diversificación, amplitud de oferta, bajos costes, que los entendemos todos por este sentido común, apliquémoslo sin miedo cuando vayamos a comprar un producto financiero y preguntamos y le decimos al que tenemos delante, oiga, a ver, esto es de bajo coste, esto es lo mejor del mercado, o es solo suyo y está bien diversificado para no tener los huevos en una cesta, o está todo invertido en España, o solo todo invertido en no sé qué. Digamos, son preguntas de sentido común. Entonces yo, insisto, lo que invito a todo el mundo es que aplique un poco el sentido común que aplica en otros órdenes de la vida, que también se puede aplicar en la compra de servicios financieros, de productos de servicios financieros, y que mire lo que está haciendo en otros países y que meta simplemente en internet cosas como pregunta, ¿cuál es la mejor forma de invertir? Bueno, y que investigue un poco y seguramente le saldrá cosas muy parecidas a lo que yo estoy contando ahora, que es muy parecido a lo que decimos casi todos los que estamos aquí. Bueno, yo por último, mi mensaje muy breve es, o sea, con lo que yo me quedaría es, españoles, ponedle interés a vuestros ahorros porque, como decía Pedro, al final solo el que se va a beneficiar eres tú. Ten claro cuáles son tus objetivos. Como está diciendo Asier, hay que tener un balance, o sea, uno tiene que tener un fondo de emergencia, ponle una cuenta de ahorro que te dé algo de dinero. Si vas a dar la entrada a una casa, pues a lo mejor la tienes que poner en un depósito. No puedes poner todo en un depósito, hay que tener un balance porque evidentemente hay objetivos a largo plazo. O sea, ten claro cuáles son los objetivos y dependiendo de eso va a haber una solución porque, como hemos visto hoy, hay de todos los colores, pero hay que ponerle interés. Fenomenal, muchísimas gracias. Dicho esto, pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, no pasa nada. Voy a comenzar con un comentario que nos escribe Nuncio y dice, si bien mi área de acción es el apoyo a la fintech, me preocupa que por razones ajenas a la seriedad del área haya gente inescrupulosa que vaya a dañar la imagen que viene evolucionando positivamente de la fintech debido a la falta de regulación legal. No sé si queréis comentar algo al respecto. Sí, yo siempre tengo un matiz, es lo que he comentado al principio, es que tenemos exactamente las fintech, la misma regulación que el resto de entidades financieras. O sea, en mi caso, en el caso Finames, somos una agencia de valores y tengo tengo exactamente, casi te diría desgraciadamente, porque no hay ningún tipo de diferencia por tamaño,
Yo tengo los mismos requisitos que la agencia de valores del Santander, por volver al ejemplo de antes. Por tanto, es que eso no ocurre, pero sí que es verdad que como en todos los sitios, pues hay gente que funciona fuera de la regulación y de eso hay que huir, evidentemente. Cassandra, ¿me das permiso para intervenir en una cosa sobre la regulación? Por supuesto. Respecto a regulación, fintechs, wealthtechs, etc. Es muy fácil identificar a los fraudes entre las fintechs. La mayoría de las empresas dentro del ecosistema fintech tienen que estar autorizadas, supervisadas y por lo tanto están reguladas. Y eso debe aparecer en su página web, en la política, en las políticas de, perdonadme, es que no me acuerdo exactamente el título, pero en las políticas de acción o algo así. Ahora me corregís cualquiera de vosotros y lo explicáis mejor. Tiene que aparecer. Si en algún momento tenéis también dudas sobre dónde poner vuestro dinero, CNMV o Banco de España deben tener en sus registros las entidades financieras que están supervisadas y reguladas por ellos. Si en algún momento no encontráis esa documentación o la pedís a la empresa y eso no aparece, ahí es cuando tenéis que empezar a poner las orejas tiesas y a confiar en otros proveedores que efectivamente sí que están licenciados, regulados y supervisados. Eso es todo. Perdonadme y corregidme ahora lo que queráis. Estás en mute, José Antonio. Que yo diría que no hay ninguna corrección. Perdonadme, pero estoy con la garganta mal y por ahorraros los estornudos pongo el mute. No hay ninguna corrección. Al final nosotros estamos en un mercado regulado. Como decía Asier, es una sociedad de valores. Nosotros somos agentes de una sociedad de valores que es diáfano. La regulación que tenemos es exactamente la misma. Pero te pasa un poco como pasa en Internet. Ostras, si hay gente que compra medicinas en una web china y se las va a tomar, pues él está asumiendo un riesgo de que está tomándose e ingiriendo, vete tú a saber qué. Eso nosotros no lo vamos a poder parar, porque siempre va a haber lo que sí vamos a poder hacer y estamos haciendo es compartir dónde está la información como la CNMV que da fe de las empresas que cumplimos esta regulación. Y eso es lo que también tenemos que conocer dentro de esa motivación. Efectivamente. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la plantea John Lasso y nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos del sector WealthTech en relación a sus potenciales clientes? Bueno, creo que lo hemos comentado todos, ¿no? La pedagogía, el poder romper esa barrera, ¿no? Que al final no estás metiendo, como decía Asier, pues como decía José Antonio, como decimos todos, estamos fuertemente regulados. No es una regulación baladí, no es una regulación que puedan hacer. O sea, hay una barrera de entrada muy potente porque la regulación es muy profunda en todas nuestras empresas. Sobre todo es poder captar y poder enseñar que no somos una página web al uso, sino somos una empresa y somos un agente que nos dedicamos a eso y que sabemos lo que hacemos y que estamos regulados. Es construir ese puente de confianza y regarlo todos los días. Y como dice José Antonio, pues siempre va a haber web chinas que vendan Viagra amarillo y la gente lo compre. Y es así, o sea, es así, es una cosa que tenemos que vivir con ello. Y todo el mundo sabe que son azules, no nos engañemos, pero lo van a seguir haciendo. Entonces, lo único que podemos hacer es desde nuestro altavoz, desde nuestro micrófono, comentar lo que somos, comentar lo que hacemos y ser transparentes y ya está. Por hacer una puntualización muy breve, cuando yo llegué a este sector me contaban que había 12 millones de partícipes en fondos. ¿12 millones? O sea, este es un sector que se ha creado por confianza. La gente confiaba en quien le vendía el fondo. Ese es nuestro reto, volver a generar esa confianza para que volvamos a tener esos clientes que confían en nosotros, sea cual sea el producto. He puesto el ejemplo de los fondos, pero porque al final lo que determina aquí la compra no es, con perdón, el banner del e-commerce ni la oferta de es esa confianza en que le vamos a transmitir una seguridad de operación.
Perfecto. Terminamos ya con la última pregunta que nos plantea Federico y nos dice, ¿qué sucede con las inversiones en otros productos financieros como acciones, bonos o derivados? ¿En qué estado de avance está Welltec en este sentido? ¿Cuál es la democratización en estos productos? Mónica, si quieres tú o... Yo puedo dar un update sobre cómo está la democratización de depósitos y cuentas de ahorro, pero creo que fondos igual quieres dar tú. Vale, no era por, por hablar un poco todos. No, a ver, la democratización para la compraventa de acciones, bonos y bueno, ya existe hace tiempo. Tú puedes comprar brokers online desde lo que primero salió en el mercado y ahí puedes comprar todas las acciones que quieras. Ahora se está poniendo un poco más sofisticado en Estados Unidos, que se están fragmentando las acciones y puedes comprar, ya no puedes comprar solo acciones, sino puedes comprar fragmentación, están saliendo los tokens también. Con respecto a derivados, pues yo no se lo recomiendo a nadie, pero tienen los CFDs que en España se comercializan desde hace bastante tiempo. Por cierto, y esto es pero yo no recomiendo a nadie que se meta en derivados, es un lío terrible y con una posibilidad muy alta de pérdida, pero hay gente que los quiere, hay gente que los compra y están regulados y se venden correctamente en España. Por tanto, a mí los productos financieros como acciones, bonos o derivados, bueno, los bonos es renta fija, la renta fija, bueno, pues es renta fija corporativa o pública, también tienes quien la venda, ¿no? Y nosotros en nuestras carteras lo que hacemos es meter todo esto, los derivados no, pero renta fija y renta variable, que al final es acciones, renta variable, bonos son renta fija, en nuestras carteras y por tanto puedes acceder a ellos. Si quieres acceder a producto individualizado, también hay quien te lo ofrece en digital y hay grandes brokers internacionales y españoles, pero yo en todo caso no recomendaría como modelo de inversión invertir directamente en el activo, en activos financieros de este tipo, pero ya existe y vamos con total... Con muchísimo, bueno, hay grandes actores nacionales e internacionales en venta de este tipo de productos. En Alemania, de hecho, una de las compañías que más ha crecido, no sé si se ha triplicado en los últimos años, en el último año y medio, es precisamente un broker de acciones. O sea, como decía, creo que es de los primeros modelos de negocio que aparecieron en este mundo, pero efectivamente handle with care, como dicen en inglés, o sea, con precaución, porque esas son las cosas en las que, bueno, uno tiene que saber, uno tiene que tener, nuevamente, yo creo que hay que tener muy claro cuáles son los objetivos que tiene cada uno y informarse. Efectivamente, pues bueno chicos, ya hemos llegado al final de la sesión. Sí que es cierto que antes de finalizarla me gustaría que cada uno de vosotros terminara con una frase o un titular que nos podamos llevar de esta sesión y os dejo paso. No sé quién quiere comenzar. Si quieres, Mónica, comenzamos contigo, si te parece. Pues yo repito lo que he dicho antes. Creo que el mensaje importante que queremos pasar hoy a los que nos están escuchando o lo que nos van a ver en YouTube es que tomen acción, que le pongan interés, que no dejen el dinero, que no le pasen ese poder o de decisión a alguien más, al gobierno o a lo que sea, sino que tomen acción y lo hagan, que es fácil, es barato, hay opciones de todos los colores y además las opciones están a un solo clic. Bueno, la verdad es que no tengo mucho para añadir, pero bueno, simplemente dar las gracias, que ha sido muy, muy interesante, y repetir un poco lo que ha comentado Mónica, que yo creo que partimos de evidentemente hay que definir los objetivos, hay que definir el perfil de riesgo, etc., pero que yo creo lo primero es mostrar interés, que no es tan difícil, que invertir bien no es tan difícil, que hay alternativas para hacerlo, alternativas fiables, y que nada, que muestren interés y que adelante, que seguro que lo van a agradecer en el medio y largo plazo. Estás en mute, Pedro. Bueno, yo insistir en el tema de que para nosotros es vital, el tema de los objetivos, de tener muy claro, de tener muy claro
qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer con nuestro dinero, qué es lo que necesitamos hoy, qué es lo que vamos a necesitar dentro de unos pocos años, dentro de unos muchos y para nuestra jubilación o nuestros nietos, ¿no? A partir de ahí, todo es fácil. Sabes lo que necesitas, sabes lo que puedes utilizar y aquí pues somos varios actores que damos soluciones muy importantes. Como he dicho antes con el tema de derivados, con tal, hay que saber, hay que ser tal, pero en otro tipo de, como por ejemplo Finletic, que tiene una gestión discrecional, simplemente tienes que decir qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Y nosotros lo hacemos por ti y de la mejor manera posible. Entonces, bueno, sé que es un salto de fe porque nadie se lo ha explicado bien, pero como decía antes, estamos regulados y estamos regulados por algo y sabemos hacer lo que sabemos hacer. Que den el salto de ahorrador a inversor. Pues si queréis para finalizar, que ya, a ver, entre Mónica que ha dicho nuestro eslogan y Asier que ha dicho nuestra forma de verlo, ya no me quedan cosas por decir. Básicamente, solamente yo le diría que probarlo. O sea, una de las ventajas que tiene las WealthTech es que puedes probar. Es decir, y si no te gustamos, no pasa nada. Nos lo dices y tan amigos todos. Eso es lo que te ayuda a conocer y diferenciar. Es probarnos. Fenomenal. Pues por mi parte y por parte de la EFI, simplemente agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado hoy y por supuesto al público. Deseamos que esta sesión haya aportado muchísimo valor y como comenté al principio, la sesión la tendréis disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube y por supuesto la EFI siempre a vuestra entera disposición para cualquier duda que no hayáis planteado y que os surja. Muchas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.